Es que no hay mucho que decir sobre Nietzsche. Es un más que filósofo, claramente es un filólogo, es su grado académico, sino que además es donde más se destacó, la filología, que es la filosofía. Y lo otro es que yo considero, lo leí cuando era adolescente, como todo el mundo, nadie lee a Nietzsche de adulto, ni nadie lee a Nietzsche de niño. Todos leen a Nietzsche de adolescente. Es un filósofo para adolescentes, o un pensador, digamos, para adolescentes. Es más, mirándolo desde hoy en día, digamos, recordando, digamos, de Nietzsche con mayores conocimientos, con una noción más clara de la filosofía, diría yo que Nietzsche es más poeta que filósofo y que está muy abierto a la interpretación. Esta idea que tenía él de filosofar con un martillo, que significaba en el fondo escribir cosas chicas que condensan mucho significado, pero el problema con eso es que hay un equilibrio. El señor Nietzsche escribía frases muy cortas que se supone que significaban mucho y puede ser, digamos, no voy a decir que él no pensara que significaban mucho, pero creo que mucha gente las ha entendido como ha querido. Y por otro lado están estos filósofos como el Hegel, ¿no es cierto? O el Gustavo Bueno también, que la cantidad innecesaria de explicaciones es también brutal, ¿no es cierto? Entonces tenía estos dos extremos, entre el Nietzsche y el Hegel, el Gustavo Bueno, en el sentido, estoy hablando de la extensión del argumento, no del contenido, sino de la extensión, de lo largo del argumento. Estos dos extremos, me parece que los dos son malos. El que escribe muy largo, innecesariamente largo aburre, y el que escribe innecesariamente corto, no se explica. Uno tiende a leer a Nietzsche cuando es adolescente y a no entender una puta mierda. Y después lo mastica con la edad. Eso pasa mucho. Que uno conoce a la gente que leyó a Nietzsche de niño y después de adulto tienen una idea totalmente distinta de cuando eran adolescentes y lo leyeron por primera vez. Y eso es interesante, digamos, el efecto que tiene. Que uno toma una misma frase y la entiende de una manera cuando uno es un adolescente y uno la entiende totalmente de otra manera cuando uno es un adulto. Es un filósofo adolescente, no es una cosa que yo esté inventando y tampoco es una cosa que pueda explicar, simplemente la realidad de nuestra cultura y de nuestra civilización es que mucha gente lee a Nietzsche, pero antes de los 30 y después de los 15. Entonces, eso es un filósofo para adolescentes, no porque yo lo diga, sino porque los adolescentes mismos han elegido leerlo, versus otros rangos etarios que han elegido no leer. Yo, por ejemplo, he pensado que Nietzsche es un posmoderno. Es uno de los puntos de partida del posmodernismo. Efectivamente. El huevón hablaba del superhombre. ¿Qué piensas tú sobre ese concepto? El concepto que yo entiendo, lo que yo entiendo, porque aquí de nuevo empiezan a haber 200.000 interpretaciones más válidas, menos válidas y peleas. Lo que yo entiendo sobre el concepto del superhombre es bastante simple. Creo que cuando habla Nietzsche del superhombre, se está refiriendo a un hombre post-religioso. Hay un hombre religioso que vive de acuerdo a un código moral preestablecido, a unas normas preestablecidas por la tradición, por los anteriores, por las personas que estaban antes, y hay un hombre que se emancipa de eso y crea sus propias normas. Y para poder crear sus propias normas y para que esas normas de alguna manera tengan efectividad, entonces crea este concepto de la voluntad de poder. Nietzsche habla de la voluntad de poder. ¿Qué es lo que sería la voluntad de poder? La voluntad de poder sería la capacidad de controlar o dominar el lenguaje de la conversación en este mundo dado, digamos, donde está viviendo este superhombre. Lo primero del superhombre, lo más importante del superhombre es que el superhombre se conquista a sí mismo. ¿Qué significa se conquista a sí mismo? Que el superhombre se ha puesto unas reglas, que él inventó y él las cumple. Entonces eso es lo primero. El superhombre se conquista a sí mismo. Y una vez que el superhombre se ha conquistado a sí mismo, le toca conquistar a los demás. Y para conquistar a los demás tiene que meter a los demás en sus reglas. Y para poder meter a los demás en sus reglas necesita que los demás hablen el lenguaje que él está hablando. Entonces ahí entra ese hombre a ser súper, digamos. Empieza a ser un hombre post-religión, post-moral preestablecida y pasa a ser el hombre que establece la moral, que establece el bien y el mal en su entorno. Y eso es lo que yo entiendo. Y si alguien dice que entendí mal, está súper bien, porque no me declaro un experto en esta weá y no tengo por qué ser el que mejor lo entiende, porque tampoco me he quebrado mucho la cabeza con esto, porque tampoco me interesa tanto. Oye, pero yo creo que los progres están muy inspirados en Nietzsche, este individualismo romántico del huevón. La idea principal que con Nietzsche va a causar el posmodernismo, si nosotros nos fijamos en esta idea, ¿no es cierto?, en esta noción de que existen unas morales preestablecidas, además de que está la moral del esclavo y la moral del amo y no sé qué, pero está el tema de que hay unas morales preestablecidas, unos códigos éticos establecidos por otros antes. Estaría esta misión, ¿no es cierto?, del superhombre en su devenir para evolucionar, para convertirse de hombre normal en superhombre, de crear su propio sistema moral, subyace a eso la idea de que no hay verdad. En Nietzsche está muy presente en todo su razonamiento la idea esa de que no hay verdad. No hay verdad. O sea, si algo se reclama como cierto, no es cierto, es mentira. No hay cierto, no hay verdad. Y bueno, y si no hay verdad, ¿qué hay? Bueno, hay vida. De ahí el nombre de la filosofía que la gente le llama el vitalismo, ¿cierto? El vitalismo nietzscheano. Si no hay verdad, solo hay vida. Entonces, si no hay verdad, yo puedo construir mi propia verdad. La verdad, dice Nietzsche, es un error que es necesario para sobrevivir. Tenemos que tener una idea de verdad, aunque esté equivocada, porque con eso vivimos. Si no, no vivimos. Si no
tenemos una idea de verdad, por muy equivocada que esté en cualquier idea de verdad, nos morimos. Para poder vivir necesitamos una idea de verdad, aunque no hay verdad, solo hay ideas de verdad. En ese mismo sentido, Nietzsche va a decir esta idea de que la verdad es un error necesario y todo el postestructuralismo y el estructuralismo y el constructivismo y todas esas ideas posmodernas y progresistas están basadas en esa premisa. Todas las ideas que hoy en día se estilan en el progresismo están basadas en esa premisa. Por eso sabemos que Nietzsche es un gran prócer del progresismo, a pesar de que él mismo no era progresista. Él claramente no era progresista porque él abogaba por una cosa, una cosa mucho más, por un individualismo que sería mucho más coherente con una noción liberal, si se quiere, de la vida. Los progres son liberales. Sí, los progres son liberales, pero los progres son los liberales llorones. El liberalismo de Nietzsche es más como Milley, es más como Milley. Milley en gran medida es un superhombre. Es un tipo que ha dominado el lenguaje de lo que se habla en la Argentina. La gente habla con sus palabras. La gente no habla con las palabras propias de cada uno, sino que habla con las palabras de Milley. Discute contra o a favor de las palabras de Milley. Eso es propio de un superhombre nietzscheano. Se ha dominado a sí mismo en el sentido de que él vive de acuerdo a ese sistema que él mismo ha construido, aunque haya heredado partes de ese sistema de Rothbard y de Mises y de otros economistas. Pero vive de acuerdo a un sistema que él se creó y él transmite el lenguaje de ese sistema de tal forma que otros viven también de acuerdo a ese sistema y de tal forma de que él de alguna manera domina su panorama. Nietzsche decía que la moral post-Dios, después de Dios, la moral posterior al mundo de las creencias iba a ser una moral comerciante, iba a ser la moral del mercader. Y en ese sentido también, ¿no es cierto? Nos encontramos de nuevo con un razonamiento muy de tipo liberal-libertario. Yo diría que los hijos de Nietzsche son los libertarios, los hijos directos de Nietzsche. Y los libertarios son progres, en tanto son hijos de Nietzsche. Pero hay progresismo también que es más llorica. Y el progresismo llorón, ¿no es cierto? Claramente no sigue el espíritu nietzscheano, no es vitalista, es llorón. Ahora, ellos toman cosas y cosas muy importantes, bases muy fundamentales de su forma de pensar vienen claramente de Nietzsche. O sea, Sartre construye sobre Nietzsche. Puede decir entonces que los pubertarios son hijos directos de Nietzsche y los progres son sus hijos bastardos. Claro, porque Sartre construye sobre Nietzsche y el resto construyen sobre Sartre. Yo me acuerdo que hace tiempo escuché en uno de tus clips, pero fue de volada nomás, dijiste, este concepto de más allá del bien y del mal es algo que está nada más en la cabeza del señor Nietzsche, pero eso no es real, todo se encasilla dentro del bien y del mal. Sí, la propuesta aristotélica, que está, digamos, ya avanzada con otros pensadores que siguen de alguna manera la línea aristotélica, como el padre Osvaldo Lira, Santo Tomás de Aquino, la misma Ayn Rand, ¿no es cierto?, que es libertaria o casi, dice que toda acción, todo acto que realiza el ser humano voluntariamente es un acto moral, necesariamente. Claro, porque proviene de la libertad, del libre albedrío. Más que eso, el tema es, todo lo que hacemos podría ser mejor o peor. No existe como un algo que hagamos que no podría haber sido mejor o peor. Sí, sí. Ahora, la pregunta del mejor o el peor es la pregunta por el parámetro. Y ahí es donde entran a haber más debate. Yo prefiero debatir sobre el parámetro, porque me parece que el debate sobre el parámetro ético es más importante que el debate sobre si los actos humanos pueden o no ser éticos. El hecho de que existan parámetros que debaten entre sí, que discuten entre sí, y donde algunos a todas luces tienen la razón y otros no, o es también una discusión abierta, pero el hecho de que el ser humano esté buscando el bien adecuado, el bien correcto, implica que hay un bien correcto que buscar. El ser humano no, o sea, podría ser, pero sería muy extraño, que esté en nuestra naturaleza buscar una idea de bien correcta sin que exista una idea de bien correcta. Esa es la posibilidad a la que puesta Nietzsche. No hay ninguna idea de lo que es bueno, no hay ninguna idea correcta de lo que es bueno. Nadie tiene la razón respecto de lo que es bueno o lo que es malo. Son todo opiniones. Pero el acto humano tiene que ser bueno o malo respecto de un parámetro sí o sí, porque hay un acto voluntario que pudo haber sido mejor o peor respecto del parámetro que lo estemos midiendo. Y como los seres humanos tenemos multitud de parámetros que además se parecen y que discuten entre sí, lo más razonable es pensar de que uno de esos parámetros, o incluso un parámetro aún por descubrir, sea correcto, en lugar de tener esta idea de que ningún parámetro nunca es correcto. Hay una especie de complementariedad entre la propuesta epistemológica de Popper, Thomas Kuhn y Nietzsche, porque todos coinciden en que nada es verdad y todo depende de, bueno... No, Popper no dice que todo depende de nada. Popper dice que las cosas pueden ser verdad solo si se encuentran en una condición viable de no ser verdad, ¿vale? Popper sí tiene una idea de verdad. La idea de verdad de Popper es que solo es verdad aquello que pudiese no ser verdad. Popper dice, si algo es verdad y es imposible decir que no es verdad, entonces no es verdad. Porque como no lo podemos discutir, no es verdad. Solo es verdad aquello que es cierto en transición a ser falso en la medida que discutimos. Pero más allá del bien y del mal, un poco es lo que te decía, digamos. No hay una verdad verdadera, vamos a decirlo, respecto de lo que es bueno. Hay ideas de lo bueno, pero no hay una verdad verdadera respecto de lo bueno. No, pero esa es la perdición, pero o sea, el que adopta esa forma de pensar se arruina el cerebro, ¿sí o no? Yo creo, sí. Bueno, la mayoría terminan en drogas duras o en artes marciales. También he visto harto nietzscheano que no se mete en problemas más graves, pero está metido en drogas duras, que termina metido como en artes marciales y anda buscando que el tema del combate y morirse luego y ser el mejor.